Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Buenos días, familia, espero que todos hayan tenido una excelente noche, que hoy estemos dispuestos para seguir aprendiendo de la palabra de Papá Dios. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de 2 de Corintios y hoy vamos a ver el capítulo 6. Hoy vamos a estar hablando un tema que he titulado Cristianos de porcelana. Y como lo dice el título, pues vamos a estar viendo cómo hoy en día muchos nos hemos convertido en cristianos de porcelana. ¿Y cómo es una porcelana? Una porcelana es una cerámica que tiene que ser tratada con delicadeza, que tiene que moverse si se llega a mover de algún lugar a otro, tiene que moverse con extremo cuidado, porque si se llega a trabajar de una manera muy brusca, puede llegar a esportillarse, puede llegar a sufrir algún daño o en el peor caso puede llegar a romperse, ¿cierto? Es algo que es muy frágil en cierta manera. Y de esa manera nosotros nos hemos convertido cristianos que muchas veces somos muy frágiles, cristianos que no se nos pueden decir nada, cristianos que no se nos puede mirar, que no se nos puede hablar, que no se nos puede decir, que muchas veces entre hermanos en la fe estamos hablándonos entre unos a otros y pues siempre salimos lastimados porque me miró, porque me dijo, porque no me saludó, porque sí, porque me exhortó, porque me dijo. Entonces es algo lo cual nosotros hoy en el capítulo 6 vemos que Pablo nos muestra de que ellos vivían muchísimas circunstancias y circunstancias mayores a las nuestras. Nosotros en la palabra de Dios no vamos a ver ejemplos de los que tal vez usted y yo vivimos, porque son ejemplos que tal vez ellos no tenían mayor importancia, tal vez podían llegar a vivirlos, pero yo le pongo a usted un contexto. Si ellos estaban dispuestos o sabían que podían llegar a morir por el evangelio, ¿usted cree que a ellos les importaba si el hermano o la hermana llegaba a mirarlo mal, si llegaba y no lo saludaba o lo que fuera? Pues claro que no, porque habían cosas más importantes. Y por eso, si nosotros leemos desde el versículo 4, la palabra de Dios dice: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambres. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Cuando nosotros leemos este capítulo y cuando entendemos lo que ellos vivían, nosotros decimos, hay mucho de lo cual nosotros, gracias a Dios, hoy no vivimos, porque gracias a Dios nosotros no tenemos alguien que nos esté persiguiendo, no tenemos una sentencia de muerte por ser cristianos, no tenemos ese conflicto de que si llegamos a proclamar o a declarar nuestra fe, nos lleguemos a meter en problemas serios donde nuestra vida se llegue a ver involucrada. Pero hoy en día nosotros vivimos situaciones que pueden ser negarnos a las cosas que nos gustan, negarnos a las cosas que tal vez nuestros vecinos hacen, o tal vez las exhortaciones que me puede hacer un hermano de la iglesia, un líder, o tal vez a las exhortaciones de mis propios padres, o tal vez a las cosas de las cuales la palabra de Dios yo voy aprendiendo y me va exhortando a mí, o algunas de las cosas en las cuales yo sé y el Espíritu Santo me redarguye, en las cuales tengo que mejorar, y muchas veces cosas de las cuales no son tan complicadas como las cuales vivía Pablo y esta iglesia, pues nosotros tendemos a ser un poco más delicados, ¿cierto?
nosotros tendemos a que todo nos lo tienen que decir en cierta manera, todo nos lo tienen que decir con ciertas pautas. Todo tiene que ser en cierta manera grato a nuestro oído, pero también a nuestra manera de vivir. Y cuando eso no es dado de esa manera, pues somos como cristianos de porcelana, que nos podemos llegar a quebrar, nos podemos llegar a malhumorar, nos podemos llegar a ofender, nos podemos llegar a entristecer, ¿cierto? Y lo más importante es que nos empezamos a alejar del Señor. Empezamos a ver más nuestro alrededor y los problemas que hay alrededor que lo que realmente importa, que es el Señor Jesús. Usted entren un poquito en lo que estábamos leyendo. Usted se imagina todos ellos que tenían que vivir todas esas persecuciones, tenían que vivir todos esos golpes, esos encarcelamientos. ¿Usted cree que ellos muchas veces tenían tiempo para ponerse a pensar en las cosas del alrededor? No, ellos solo pensaban en Jesús, ellos solo pensaban en obedecerle, ellos solo pensaban en amarle, en cada día hacer y hacer lo que lo que Jesús les había dicho que hicieran. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el único que nos ha salvado. Las personas que están a nuestro alrededor, primeramente nuestros hermanos en la fe, ellos están en la iglesia porque también tienen necesidades y también están enfermos. También necesitan que el Señor les sane. Por eso antes más tenemos que ser tolerantes y tenemos que amarnos los unos a los otros. Y las personas que están allí afuera que no conocen de Cristo, pues aún más nosotros tenemos que ser buen ejemplo. Tenemos que representar a Cristo en todo su esplendor. Que cuando miren nuestra manera de vivir, pues no vean un título, un roto de cristiano, de que no vean una cruz, ¿cierto? Un escapulario o cualquier cosa que tengamos, un dije, sino que vean nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, que cuando realmente vean todo lo que hacemos, vean en nosotros el reflejo de algo que está más allá de este mundo, la misma presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así que de esa manera podemos empezar a vivir según lo que la palabra de Dios nos dice, no siendo cristianos de porcelana, sino siendo cristianos esforzados y valientes, así como decía esa última parte que acababa de leer. Demostramos lo que somos, ¿por qué? Por nuestra pureza, por nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Por allá más abajo en el versículo 10 dice nuevamente: hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Qué alegría puede darnos el leer que ellos, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que pudieron haber sufrido, ellos vivían en gozo, vivían en plenitud, creyendo que lo tenían todo. Y pues en cierta manera sí lo tenían todo, porque tenían la gracia de nuestro Señor Jesús, tenían la salvación, tenían un propósito, una vida cambiada, una vida nueva. Y nosotros lo tenemos todo, pero ¿realmente sabemos qué es todo? ¿O tenemos todo lo material? Tenemos carro, tenemos cosas, y entre más cosas tenemos, menos poseemos, porque somos más inconformes, somos cada día queremos más. Entonces algo en lo cual nosotros tenemos que replantearnos. Y cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios nos enseña, pues hay algo en lo cual nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser más pacientes, que nos ayude a andar cada día en fortaleza en Él, que nos ayude a tener corazones dispuestos a batallar cada día, que nos ayude a tener nuestros ojos puestos en Jesús y no en nuestro alrededor, que nos ayude a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en sí que cada día no seamos cristianos de porcelana, sino seamos cristianos
como esos de la primera iglesia. Yo diría unos cristianos de bronce, unos cristianos que realmente eran de un metal, que a pesar del fuego, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podía pasar, aún se mantenían, no se quebraban tan fácilmente, seguían y crecían a la estatura del varón perfecto, maduraban en su fe. De esa manera hoy yo te invito a que oremos y terminemos este devocional. Papá Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Padre, perdónanos si hemos sido cristianos de porcelana, Señor, que nos ofendemos fácilmente, Señor, que nos herimos, que somos susceptibles, que somos sensibles, Señor, ante las dificultades, las exhortaciones, Señor, ante lo que tú nos pides a través de tu palabra. Ayúdanos cada día a ser cristianos esforzados y valientes, Señor, esos que cada día, Señor, las pruebas las ven como oportunidades para crecer y madurar en la fe y ser cada día más como tú. Enséñanos a vivir una vida conforme a tu palabra y conforme a lo que tú quieres para nosotros. Te damos gracias por esta mañana, gracias por este día. Bendice, Señor, nuestra entrada y nuestra salida y acompáñanos en cada uno de nuestros deberes. Te agradecemos por este tiempo. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.